es que nadie habla de aterrizaje duro, o poca gente está hablando de aterrizaje duro. Si se habla de un aterrizaje es de suave. Fórrate tú, pero si yo no soy envidioso, si a mí no me ha ido nada mal. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Antes decían por el chat, dice, es que nadie habla de aterrizaje duro, o poca gente está hablando de aterrizaje duro. Si se habla de un aterrizaje es de suave, generalmente, es decir, sí, recesión suave, mild recession. El otro día estuvo aquí una experta de Wall Street, Lindsay Bell, que también es colaboradora de la CNBC, y me decía, bueno, lo veo bien para el año que viene, pero sí que es cierto que hay una cosa que me preocupa. Me habló de la curva invertida de tipos, todo esto que hemos hablado muchas veces, y dice, claro, es que desde que se empiezan a subir tipos, se invierte la curva, hasta que viene la recesión, el promedio es 24 meses o 27 meses, dice, y estaríamos entre 6 y 8 meses de la recesión según esos promedios históricos. Es decir, por los leading indicators, que los indicadores adelantados, para quien no lo entienda, que nos están anticipando cuándo puede venir una recesión o que estamos en un momento pre-recesivo, prácticamente apuntando a esa dirección, siguen profundizando más. El otro día compartía en redes que el leading indicator principal, que es el de la Conference Board, lleva el récord de descensos consecutivos de prácticamente su historia. Entonces, en realidad, estamos en el preludio. No nos podemos engañar y no podemos mentir a la gente tampoco y decir, oye, esto no existe. Mira, los indicadores adelantados, mire usted, no existen, no los miro. Como periodista y analista de mercados, no los voy a mirar porque no quiere usted que los mire. No, es que están ahí, ¿no? Bueno, es una batalla la que libra sector, y yo también la libro a veces, cada vez me apetece menos librarla. Como digo yo, si nadie te pone una pistola en la sien para que hagas lo que estamos comentando que hagas, cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, que yo escucho muchas cosas que me parece que no encajan con mi manera de pensar y no sigo estas recomendaciones, y luego hay otras que las escucho y digo, ah, mira qué interesante este punto, este argumento, esta manera de ver el mercado, e incorporo parte de esas metodologías en la forma que tengo de pensar, con lo cual es tan sencillo como, oye, que si tú estás cómodo comprando Nvidia a estos precios por la IA, pues oye, adelante, si nadie te dice que no lo hagas. Pero casi siempre la crítica es presente, ¿no? Yo, por ejemplo, me hace gracia, ¿no? En 2020, cuando decía estoy comprando inmobiliario, ¡guau, tal! No tienes ni idea, va a estallar la burbuja inmobiliaria. Bueno, mirad los precios, lo que han hecho desde el verano del 2020 hasta hoy, ¿no? Cuando criticaba la ley de la vivienda diciendo no va a acotar la subida de los precios de los alquileres, es un disparate de ley, está mal diseñada. La gente que ha hecho esta ley no tiene ni nada más pajolera idea de cómo funciona el mercado inmobiliario. Y no estamos hablando de un tema social, estamos hablando de cuál es el objetivo que persigues con esta ley. Lo mismo que pasó con la ley del CSI, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de ideologías políticas, estamos hablando de ¿consigues el efecto que persigues, sí o no? Independientemente de quién lo haya hecho. No, digo, pues es una mala ley. ¿Qué ha pasado con el alquiler el último año? Que no ha hecho más que subir. ¿Qué ha pasado con el precio de la vivienda en los últimos 3 años? Que no ha hecho más que subir. A la gente que criticaba la inversión en inmobiliario, porque yo decía, es un activo que te va a ayudar a cubrir parte de la pérdida de capacidad adquisitiva, porque yo sí creo que va a haber inflación. Al final hubo inflación y al final el activo sirvió muy bien para cubrir esa pérdida de nivel adquisitivo. Pero luego te vas a 2021 y la llamada era, yo en alguno de los directos lo he comentado, ¿no? Digo, a mis hijos les he prohibido que compren meme stock, les he dicho que no cenan en casa, que como me enteré que han invertido en meme stocks, los echo de casa. Bueno, ahí tienes a AMC, que ha vuelto a perder el 97% de todo lo que subió, o Pelotón, que está por debajo de los precios de 2020. Y dices, ¿por qué? Y dices, pues porque hay ciertas cosas que tienen sentido y otras que no tienen ningún sentido. Y entender que no debes estar en las cosas que no tienen sentido es muy importante. Pero en aquel momento, cuando decías esto, te decían, no tienes ni idea, Wall Street Bets es la nueva conciencia del mercado, los particulares, todos en rebaño, vamos a hacer que quiebren los hedge funds. Yo decía, yo tenía un hedge fund de $500 millones. Creo que no eres muy consciente de la batalla David-Goliat. Sí, en una de estas, una pedrada, como pasó con algún par de hedge funds, los tumbas. Ves que hay miles de hedge funds, ¿vale? Es decir, porque ganes una pequeña batalla, no creas que vas a ganar la guerra. Y yo me acuerdo que algún joven que me decía, no, es que tal, no tienes ni idea. Digo, es que creo que no eres consciente de la magnitud del poder que aúna Wall Street. Es vergonzoso en parte, digo, sí, claro que es vergonzoso en parte, digo, pero eso es entrar otra vez en la cuestión ideológica. A ti lo que te importa es saber si tu planteamiento tiene sentido o no tiene sentido, y no tiene ningún sentido.
Y cuando hablaba de cómo han podido subir un 500% las tecnológicas que pierden dinero en la primera parte de 2021 y decir, esto no tiene lógica, esto es absurdo. Y me decían, no, porque es que hay tantos cortos sobre estas compañías. Digo, pero vamos a ver, ¿no te das cuenta el planteamiento erróneo de partida? Te puede funcionar en un primera instancia y funcionó en una primera instancia y luego se fueron al garete, lógicamente. Los NFTs. O sea, ha habido tantos ejemplos en los últimos 3 años de cosas que hemos criticado cuando había que criticarlas y cuando nadie quería escuchar la crítica y te decían no tienes ni idea, estás viejo, esto es tecnología, NFT es tecnología novedosa que viene con blockchain y las criptos y tú es que no entiendes nada. Y al final pasan 2 años y dices, pues mira, miro para atrás y digo, pues no sé, un 80-85% de las cosas que decíamos, ojo, tienen mucho riesgo, finalmente han ocurrido, ¿no? Con lo cual, mi experiencia después de casi 4 décadas es fiarme de mi corazón, de mi cabeza, de lo que he vivido, de saber que hay un componente psicológico súper importante en las tomas de decisiones y no desoír esos riesgos, ¿no? Y mucha gente me dice, es que te estás perdiendo, digo, me lo pierdo encantado, créeme, o sea, yo me voy a la cama y duermo súper a gusto. Permíteme La que no pierna esté. suelta. Vale, Pero ya vamos, o está, sea, claro. duerme tranquilo, sí, sí. Fórrate tú, pero si yo no soy envidioso, si yo, a mí no me ha ido nada mal, digo, fórrate tú, si no, no tengo ningún problema. Ojalá Nvidia tenga un PER de 140 y te forres con Nvidia, digo, pero permíteme que esté fuera. Es que yo estuve en Cisco, ¿vale? Cisco iba a ser la compañía que iba, cuando llegó Internet al mundo, que no existía Internet, yo era un chaval joven también, y Cisco iba a ser la compañía que iba a conectar el mundo a través de Internet. Ese era el papel de Cisco y tenía todo el sentido. Y cuando lo vendíamos, la idea la vendíamos, era lo más robusto del mundo. Cisco luego bajó un 90%, ¿vale? Y no ha vuelto a los máximos que marcó en el año 2000 todavía. Entonces, permíteme que tenga esa desconfianza, ¿no? Esa visión conservadora y no pretendo que nadie haga lo que hago yo, ¿eh? Que conste que yo estoy muy a gusto Pero si haciendo es lo que yo que hago. No quiero yo creo que, convencer a nadie. no, y es que estoy de acuerdo. Yo creo que hay que saber diferenciar de las grandes megatendencias y la inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo en que es una gran megatendencia y tú mismo estás haciendo o has hecho un máster de inteligencia artificial y sabes que es una gran tendencia. Pero el problema son las expectativas que se generan en el corto plazo sobre esa tendencia, que es lo que pasó con la revolución de Internet, que evidentemente hubo una revolución de Internet, pero si se sobrecalienta en meses o en un año esa revolución futura y se compran expectativas de aquí a 20 años, pues no estás comprando la realidad, ¿no? El tema, sí que hay un matiz, que el tema de Nvidia que sí que es un empresón, sí que tiene un bagaje detrás y sí que tiene un track record, pero se ha sobreinflado. Ahí está claro que no es sostenible eso. Yo siempre he sido muy friki de la tecnología, ¿no? Yo en el año 84 ya programaba y estaba en Estados Unidos manejando ordenadores y vine aquí, quería hacer la carrera de informática y no existía. Solamente había la escuela de informática y te enseñaban las tarjetas perforadas, los lectores de tarjeta, que yo decía, pero ¿esto qué es? Por Dios, Así si yo empezó mi tenía padre, que mi padre hizo físicas, no había carrera. que si lenguaje Fortran, digo, pero ¿qué me estás contando? Si yo estaba un año en Estados Unidos y teníamos cada uno en su sitio un Commodore, en aquella época era ese ordenador, y estábamos ahí haciendo programación muy básica, y era como un shock. Siempre me ha apasionado, ¿no? Y yo me conectaba con un módem de 1200 baudios, que la gente, si supiese qué velocidad es esa, no se lo creería, a Estados Unidos cuando aquí no había llegado Internet. Yo he obligado a todos mis hijos a apuntarse al máster de inteligencia artificial. Yo genero mis imágenes con inteligencia artificial. Ahora estoy probando DALL-E 3, está ahí a las puertas de salir ya para todo el mundo. Por supuesto, me he hecho el máster, no lo he terminado todavía, pero no he tenido tiempo, sobre una serie de programas que me parecen muy interesantes. Y soy un creyente de lo que llega nuevo, ¿eh? Yo tengo Bitcoin y Ethereum. Es decir, no soy de los que digo, como no lo entiendo, lo aparto. No, 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 yo soy de los de como no lo entiendo, lo estudio. Y cuando considero, yo por ejemplo a mis hijos les he dicho, el mundo ya ha cambiado, no es que vaya a cambiar, ya ha cambiado. Si no te has enterado, estás muerto. Les obligo, digo, mi hijo, el que estudia informática, digo, estás muerto. Yo programo casi el mismo ritmo de velocidad que tú y no sé programar solamente utilizando inteligencia artificial, con lo cual tienes que migrar a otra cosa o tienes que potenciar lo que tú haces con esas herramientas, ¿no? Y esto, para que la gente me entienda, que no quiero hacer el feo a los programadores, mi hijo es informático, nada más lejos de mi intención. Esto es como ver a alguien que sabe manejar una Excel, ¿no? Una Excel de verdad, alguien que le saca el 90% del partido a la Excel y cuando tú lo ves, dices, ostras, mi hoja de cálculo y la tuya no son la misma cosa. Digo, no, efectivamente, yo manejo la Excel en plan básico, hago mis macros y mis cosas, pero no dejo de pasar de ahí y el que la maneja a nivel profesional dices, hombre, esto es, no tiene límites, ¿no? Bueno, pues va a pasar lo mismo con la IA.
Habrá gente que lo usará como Google, pondrá ahí búscame tal o quiero saber tal o hazme un trabajo y luego están los que lo usarán de otra manera, ¿no? Que es lo que yo estoy aprendiendo a hacer. Yo y mucha otra gente que quiere estar en la punta de lanza. Entonces, ¿nos va a cambiar el mundo? Sí. ¿Va a haber compañías que van a ser ultra eficientes? Sí. ¿Va a haber compañías que van a ganar dinero a expuertas porque van a sustituir costes fijos que tienen ahora por tecnologías mucho más baratas? Sí. Mira lo que hizo Gizmondo. Echó a toda la plantilla y tampoco quiero meterme ahora en si ha sido justo o no ha sido justo y lo ha sustituido por dos inteligencias artificiales, ¿no? Va a pasar. Y eso va a abrir una economía nueva ante nosotros que tenemos que aprender a digerir, ¿no? Donde habrá grandes ganadores y grandes perdedores, como cuando llegó Internet. Mira Kodak, que era un gran ganador del mundo analógico y cómo perdió la batalla en el mundo digital. O mira Blockbuster, ¿no? Que era O ganador en el mundo Nokia, por físico. ejemplo. Nokia Sí, también. hay muchos ejemplos, ¿no? Netflix es el nuevo Blockbuster, ¿no? Y dices, bueno, ¿y cómo pasó? Y pues, no supo hacerlo. Microsoft sí, Microsoft era ganador en el año 99-2000 y sigue siendo, claro, líder de tecnología. Y eso es lo que hay que intentar ver, ¿no? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Por qué van a estar ahí? Y no cerrar la puerta a lo que llega, porque no hay manera. Por mucho que lo regulen, que deben regularlo además, es imparable esto que estamos viendo, con lo cual te tienes que montar en este caballo y tienes que entenderlo y aprender a manejarlo. Pero fíjate que has dicho un ejemplo que me parece el mejor de todos, que es Microsoft. Se infló en la burbuja.com, se deshinchó una barbaridad, capituló y luego a partir de ahí creció porque era una empresa sólida, con un CEO fantástico, con unas ideas de negocio bien implantadas. Pasó en la travesía de Steve Ballmer como CEO durante mucho tiempo y luego hasta que no llegó Satya Nadella después, mucho tiempo después, y se metió en el negocio de la nube, ya creció de manera estructural y fuerte. Pero es un gran ejemplo precisamente Microsoft de los excesos que supone una burbuja, las correcciones que representan esa burbuja y el posterior auge después si la empresa de verdad tiene unos fundamentales detrás, ¿no? Entonces ya veremos quién sale ganador de todo esto. Sí. Tienes un ejemplo también muy bueno con Yahoo, cuando nace Internet, todos escribíamos yahoo.com, yahoo.es para buscar, igual que la gente está acostumbrada durante una década a utilizar Google, ¿no? Me dices, vale, ¿y quién le quitó a Yahoo? Digo, Google. Google le quitó el puesto. ¿Y por qué? Digo, pues porque lo hizo mejor, pero tenía un monopolio casi Yahoo, ¿no? Y mucha gente me dice, no, es que Google nunca podría. Digo, bueno, nunca podría, nunca podría. Mira, yo no usaba Bing, ¿no? Pero ahora que tengo ChatGPT integrado en la búsqueda y pasa más allá de 2021 en el uso de los datos y además van a integrar dentro de ChatGPT DALI 3, que ahora yo lo tengo en una aplicación aparte. Digo, bueno, pues no sé, yo ya estoy usando Bing, ¿no? Y dices, ¿podría ser un ataque a Google como lo entendemos? Digo, sí, claro, las cosas pueden pasar. Nokia parecía imbatible en la carrera de los móviles del futuro, ¿no? Tenía esos móviles con teclado cuando nadie los tenía. Y mira lo que ha pasado después, cómo le ha comido la tostada a Apple, por ejemplo, ¿no? O BlackBerry era el móvil que utilizábamos todos los trabajadores de empresa porque tenía Sí. el teclado QWERTY, porque era increíble para contestar emails, tal. Y ahora ves a los chicos jóvenes, mis hijos, les ves teclear en la pantalla y es enfermizo. O sea, es que están hablando contigo, están tecleando otra cosa simultáneamente. Las cosas cambian. Hay que tener esa capacidad, digamos, de prever que lo que tú crees que no puede cambiar, sí puede cambiar. No digo que vaya a ocurrir, pero tienes que tener la mentalidad preparada a sí puede ocurrir, porque lleva ocurriendo desde hace décadas, por muy difícil que pareciese que iba a pasar, ¿no?